Buenas tardes. En este momento hablaremos sobre desplazamiento lingüístico y revitalización. Presentan grandes desafíos para los pueblos indígenas en incentivar a la nueva generación a mantener el idioma quichua. Algunos activistas de la lengua siguen en la búsqueda de nuevas metodologías y estrategias de revitalización más eficiente. Y es que con cada lengua que muere se pierde su historia, sus conocimientos. En algunos de los casos no son recuperables. Por ejemplo, en Nicaragua, uno de los primeros países en Latinoamérica en implementar el programa de educación bilingüe para la población indígena. Según la historia, a pesar de los diferentes problemas que enfrentaron, continúan cumpliendo retos en revitalización de la lengua en las escuelas. Y es que esto se ha logrado mediante la colaboración activa con la comunidad, activistas de la lengua y académicos comprometidos en recuperar y fortalecer la lengua. El sistema escolar de educación bilingüe es considerado uno de los mejores sistemas educativos en Latinoamérica. Los docentes son de la misma comunidad. Existen materiales de la propia lengua. Aún así, se ha visibilizado el debilitamiento de la lengua. Algunos autores consideran que el debilitamiento de la lengua se refleja en el modo de interacción entre maestros y estudiantes, ya que los contenidos son basados en patrones culturales occidentales, debido a la falta de formación de maestros sistemáticamente culturales. Piloto Namu Gorky. Revitalización del Vibri versus disglosa pedagógica en el ambiente escolar. Nos habla del fortalecimiento de las habilidades de docentes en escuelas indígenas en la zona de Talamanca, Vibri, donde se mantiene como primera lengua una variante del Vibri. Este proyecto promueve el uso del idioma indígena en el contexto escolar. Concientización fonológica del idioma Vibri para la lectoescritura de la primera lengua. Generar propuestas de educación intercultural bilingüe que utilicen idiomas amerindios como auténticos recursos de aprendizaje. Evitar una especie de disglosia que promueva la asimetría entre el español, es decir, que no hay una distancia entre cada lengua, frente a los idiomas indígenas en continuo desplazamiento. Este proyecto piloto Namu Worky, revitalización del Vibri versus la disglosia pedagógica en el ambiente escolar de un idioma o variedad lingüística, es reemplazado por el uso de causas múltiples, diferentes razones, como es en la política lingüística, en la opresión cultural, hablando de religiosamente, por migración, etcétera. Historia de las políticas educativas vinculadas con la población indígena en América Latina. En este caso hemos considerado a Costa Rica. En la práctica hubo escasez, tolerancia hacia las lenguas vernáculas, es decir, las lenguas nativas. Los maestros de esas escuelas cohibían al niño a que usara su idioma materno. Ya en 1950 se fundaron más escuelas en algunas zonas indígenas y varios docentes fueron enviados a formarse en el Instituto Indigenista Interamericano en México. Al hablar de la revitalización lingüística es hablar en nuestra lengua, nos devuelve el pensamiento de ella. ¿Cómo podemos poner en práctica esta revitalización de la lengua? Demos nosotros el primer paso en nuestra familia. Si somos quichua, yo debo serlo y también mi generación. Desde la perspectiva de las escuelas y los actores que son los responsables de revitalizar y resistir el chanto. Tenemos la implementación de proyectos que ha aportado significativamente en las reformas educativas, las cuales han sido de intereses en la educación bilingüe en la primaria. También el desplazamiento bilingüe tiene una gran amenaza, ya que las lenguas están asociadas a procesos migratorios. Los factores externos dentro de unas lenguas minoritarias es que se presentan en asentamientos urbanos, dentro de las escuelas de educación intercultural bilingüe, y las mayorías están a través de todo Centroamérica. De igual manera tenemos los sujetos revitalizadores, que son la familia, núcleo de la sociedad, como la madre y el padre, y la familia y el entorno del niño en cual se desarrolla. Apenas el 2% de personas indígenas hablan su propio nativo, ya que muchas de ellas se han ido acoplando también al proceso del idioma castellano. En esto, la academia ayuda bastante para revitalizar el compromiso de iniciar en su entorno, que sea significativo. Igual tenemos el desplazamiento lingüístico, que es la revitalización de repertorios plurilingüísticos en el contexto de una ciudad en la cual se ha globalizado, y por eso se ha dado una salida y se ha podido realizar contextos de la ciudad que se mantiene a menudo entre los territorios transnacionales. Dentro de eso también tenemos los últimos factores, que son los culturales y económicos, causados por la movilidad, y es una problemática ampliada en un contexto de complejidad. Los desafíos que tenemos cada vez son más grandes. En la ciudad de Cali tenemos una superdiversidad en las cuales también se han dado conceptos de repertorios lingüísticos. Los repertorios lingüísticos dentro de Cali también es la diversificación de la diversidad, las lenguas, y también una rehabilitación plurilingüística. Ahora podemos hablar más específicamente de Quichua Caranqui, que es uno de los principales pueblos de la sierra ecuatoriana. Estos pueblos han sido atacados y también discriminados por su lengua, el cual ha habido el rechazo. Es un problema ya social, y la situación en el Ecuador, cómo se ha podido enfrentar esta problemática, es a través de una trascendencia histórica de desarrollo de sociolingüísticos, métodos de documentación activa. A través de entrevistas se ha podido recopilar y dar
el peso que requiere este sector. Tenemos un aliado muy importante que es la UNESCO, que evalúa la vitalidad de las lenguas, y así muchas organizaciones internacionales, las cuales han venido siendo parte de la revitalización de las lenguas maternas. Para revitalizar las lenguas, primero hay que conocer su estado. La lengua pasa por salvar la lengua, hablada por todos, la lengua vulnerable, que se habla pero no se usa en un solo lugar, lengua en peligro, la hablan solo padres y abuelos, la lengua seriamente en peligro, solo la hablan los ancianos, la lengua en situación crítica, muy pocos hablantes, y la lengua extinta. Ejemplo, uno de los ejemplos son la lengua de los Taushira y muchas más a nivel de Latinoamérica, y en nuestro país tenemos la de los Andoas y las Zapas. Por varios factores han desaparecido: el desinterés del Estado, el desplazamiento y la colonización. La colonización o prácticas coloniales son una de las causas por las que se censuraron las prácticas religiosas, lingüísticas y epistemológicas del contexto indígena, escondidas en unas misiones evangélicas promovidas por los poderes oficiales y secundados a lo largo de la historia por el Estado, la escuela y la religión en especial. Las expresiones diacrónicas es el estudio de la lengua, lo que lamentablemente no se realizó a tiempo y hoy se sufren las consecuencias. Los conocimientos directos: para mantener una lengua y hacerla de preservarla y también revitalizarla, hay que tener conocimiento directo con ella sobre una lengua o cultura. Se lo adquiere con el contacto directo. Para evitar esto y para poder salvaguardar una lengua, tenemos que considerar evitar separarse de su entorno, mantener como canal de comunicación el idioma, exigir en la educación se respete la lengua materna de los niños, romper prejuicios, apropiarse de nuestra raíz y reconocer la riqueza de la diversidad lingüística.